Nos contaron la historia al revés para proteger nuestra cordura. Nos enseñaron a temerle a las sombras del bosque, a las bestias de dientes afilados y a los extraños que acechan en los senderos. Durante siglos, el mito de Caperucita Roja sirvió como una advertencia para los inocentes, una fábula sobre una niña indefensa, una abuela vulnerable y un lobo feroz dotado de una crueldad humana. Pero los mitos suelen ser escritos por los supervivientes, y las historias oficiales pertenecen a quienes ganan la guerra. Aquel día, en la cabaña más profunda del bosque, 3 vidas se apagaron, 3 cuerpos quedaron tendidos en el suelo, pero la única persona que salió caminando de allí no llevaba lágrimas en los ojos, llevaba una sonrisa fría. Esta es la verdadera historia de Caperucita Roja, la historia del monstruo más brillante que el bosque jamás conoció. Capítulo 1. La mente detrás de la capa. Para entender el crimen, debemos entender a la mente criminal. En los registros oficiales, Caperucita era una niña ingenua que desobedeció a su madre. En la realidad, era una estratega atrapada en un pueblo que le quedaba pequeño. Hija de una familia empobrecida, la joven miraba con resentimiento la única posesión de valor que le quedaba a su linaje: la cabaña y las tierras de su abuela, una anciana huraña que vivía apartada de todos y que se negaba a ceder su patrimonio. Caperucita no vestía de rojo por una elección infantil. El rojo es el color de la distracción, un faro visual tan potente que obligaba a todos a mirar la capa, impidiendo que nadie se fijara en lo que ocultaba debajo de ella. Durante meses, las caminatas de la joven al bosque no fueron para pasear. Fueron para estudiar el terreno, aprender los hábitos de la fauna local y, sobre todo, para encontrar la coartada perfecta. Necesitaba un culpable, alguien a quien el pueblo odiara tanto que nadie dudara de su culpabilidad si algo terrible llegaba a suceder. Capítulo 2. El peón de la canasta. El plan se ejecutó con una precisión milimétrica. La canasta que Caperucita transportaba aquel día no contenía pasteles ni vino para los enfermos. Contenía una dosis letal de belladona y acónito, extraídos cuidadosamente de las profundidades del bosque. Cuando la joven llegó a la cabaña, la abuela la recibió sin sospechar que su propia nieta sellaría su destino. El veneno actuó rápido, paralizando su corazón en cuestión de minutos. Pero un cadáver en una cabaña cerrada levantaría sospechas de inmediato. Hacía falta el elemento del caos. Ahí es donde entró el lobo. No fue un encuentro fortuito en el sendero. Caperucita había pasado semanas atrayendo a la bestia alfa del bosque, usando rastros de sangre y carne fresca. Los lobos cazan por necesidad, no por maldad. La joven sabía que si dejaba la puerta de la cabaña abierta y el cuerpo de la anciana aún tibio en la cama, el instinto del animal haría el resto. Ella observó desde el piso superior, oculta en las vigas del techo, cómo la bestia entra y reclamaba el festín que le habían preparado. El lobo cayó directamente en la trampa. Capítulo 3. El cazador cazado. El tercer y último cabo suelto era el cazador. En los cuentos tradicionales, él es el héroe que pasaba por allí y escuchó los ronquidos de la bestia. Pero en el bosque nadie pasa por casualidad. Caperucita misma se había encargado de alertarlo en el pueblo horas antes, asegurándose de decirle que había visto a un lobo enorme merodeando cerca de la casa de su abuela. Sabía que el orgullo y el deber del hombre lo harían correr al rescate. El cazador irrumpió en la cabaña y encontró lo que esperaba: una bestia salvaje descansando tras un ataque atroz. Cegado por la adrenalina, el hombre descargó toda su furia contra el animal, ejecutándolo en el acto. Exhausto, dándole la espalda a la habitación y creyendo haber salvado el día,
El cazador bajó la guardia. No tuvo tiempo de reaccionar. No esperaba que el verdadero peligro compartiera su mismo techo. Un golpe limpio, certero y silencioso por la espalda, terminó con su vida antes de que pudiera comprender que el héroe nunca estuvo invitado a esta historia. Epílogo: el mito como escudo. Al amanecer, el escenario estaba listo. La cabaña de la abuela se había convertido en un teatro de horror perfectamente coreografiado. Para los ojos del pueblo, el lobo había devorado a la anciana, y el valiente cazador había muerto matando a la bestia para proteger el lugar. Nadie sospecharía jamás de la pobre niña de la capa roja que regresó al pueblo temblando, rota por el dolor de haber perdido a su familia. Las tierras y la cabaña pasaron de inmediato a sus manos. El pueblo, movido por la lástima, la protegió y la alimentó durante años. Caperucita no solo consiguió la riqueza que ambicionaba, sino la impunidad absoluta. Ella misma ayudó a difundir la historia del lobo feroz. Era un negocio redondo. Mientras el mundo entero siguiera buscando monstruos con garras y colmillos en la espesura de los árboles, nadie se detendría a mirar los ojos de la joven que caminaba entre ellos, porque el rojo de su capa nunca fue un símbolo de inocencia. Fue el camuflaje perfecto para que nadie notara las manchas de sangre de sus víctimas. Si esta historia te hizo mirar los cuentos de tu infancia con otros ojos, suscríbete al canal. El bosque está lleno de secretos, y Caperucita no fue la única que mintió en las crónicas oficiales. Déjame en los comentarios qué otro personaje crees que oculta un pasado sangriento. Los tres cerditos y su monopolio de tierras, o Blancanieves y la verdadera razón por la que huyó al bosque. Nos vemos en la siguiente investigación, si te atreves a conocer la verdad.